Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren de lo mejor en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Eric Emilio Pérez Valdés y quiero invitarlos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y en la página de YouTube, donde, amigas y amigos, hemos llegado a más de 1000 suscriptores en YouTube, donde estaremos realizando una actividad, un giveaway, donde regalaremos libros de nuestro buen amigo Rubén Quintino Cepeda. Les dejaremos la actividad, entonces mil gracias por haber acompañado en esta trayectoria y donde ya estamos por llegar casi a los 2000 suscriptores en Facebook, entonces muchas gracias. Y como todos los lunes estaremos haciendo la recomendación de la semana y acabamos de conmemorar y recordar una de las fechas más atroces gracias a un partido político horrible que gobernó en el 68 en México, que todo el mundo sabemos de quién habla, pero no vamos a mencionarlo para no hacer promoción. Y entonces traemos este magnífico libro. Bueno, está algo destrozado, la verdad es que es uno de mis libros favoritos, es de José Revueltas, digo, este escritor es poderosísimo y este libro se llama México 68, Juventud y Revolución. Tiene un nombre magnífico. Desde el nombre ya empezamos a saber que esta pieza de arte nos va a encantar. Y para dato curioso, este pequeño serigrafiado que tenemos acá arriba, es de mi suegro, que decidimos robárselo porque es de la hija de José Revueltas. Entonces hoy estamos con todo, con el movimiento del 68, para recordar que el 2 de octubre no se olvida y que estamos activos para cualquier circunstancia. Entonces este libro es grandioso y vamos a hablar un poco de él porque te habla de cómo José Revueltas vivió la revolución, el trayecto de ser profesor y de encontrarse en la revolución, apoyar al estudiante como catedrático y no dejarlo solo, y en ser pieza fundamental de este movimiento hasta terminar en una catástrofe, estar en Lecumberri. Entonces me parece grandioso porque José Revueltas te va hablando de las trayectorias, va escribiendo fechas y memorias que le parecen muy importantes. Por ejemplo, el primer capítulo, que tiene un nombre muy poderoso, que es Prohibido prohibir la revolución. Digo, desde ahí ya sabes que tu mente va a pensar, va a volar y te va a generar mucha incertidumbre, porque nos habla de la revolución que vivieron los estudiantes, de cómo se fue gestando el movimiento en contra del gobierno por apoyo que necesitaban en diferentes cuestiones, mientras surgía la historia de las Olimpiadas, ¿no? Empieza primeramente con la gestión del movimiento, nos va relatando también el pliego de posiciones, que fueron pieza fundamental, porque esto fue un grito al gobierno de decirles: es tan mal lo que están haciendo y necesitamos esto, ¿no? Como estudiantes y como representantes de la clase obrera, esto fue también muy importante, porque ya no solo era el movimiento del estudiante, era toda la representación de un pueblo mexicano que estaba harto de la política de ese partido nefasto, ¿no? Entonces empieza a hablar de cómo surgen comités de intelectuales, comités de estudiantes, comités de catedráticos, cómo surge este comité ayudando a los estudiantes. Entonces esto es muy interesante porque muchos tal vez podremos leer en el libro que les recomendé de Elena Poniatowska, donde abajo les dejaré la descripción, o vayan a seguir el otro libro, cómo son memorias y semblanzas de gente que estuvo en el movimiento pero que no era partícipe. José Revueltas fue totalmente líder, entonces esto es magnífico, y habla de los líderes, del organigrama que incluso tuvieron que realizar para poder representar el movimiento. No era improvisado totalmente, fue surgiendo con pensadores, intelectuales, estudiantes, gente que apoyaba el movimiento. Entonces todo fue un movimiento estratégico de defensa, ¿no? En contra del gobierno. Imagínense, un grupo de estudiantes hizo temblar y generar una revolución en contra del gobierno. Eso, para empezar, ya te está volando la cabeza. Y habla de la participación ciudadana. Esto me parece pieza fundamental, porque los estudiantes no se encontraron solos, ni se van a encontrar solos. Se encontraron con profesores, participación ciudadana, clase obrera, incluso mismos líderes políticos apoyaron el
del movimiento y que posteriormente terminó en una catástrofe. Entonces me parece fantástico cómo va narrándote toda esa historia, desglosando sus vivencias, cómo desde las aulas hasta estar en la noche de Tlatelolco, hasta posteriormente ser apresados, ver a gente morir y estar en Lecumberri, te va contando todo lo que él vivió. Me parece muy muy padre. Y uno de las partes que más me gusta es cuando ya está en Lecumberri, en la cárcel, y está junto a Martín Dosal y empiezan a leer sobre Octavio Paz. Refiere que esto fue en el 69, en julio, o sea, ya ha pasado un tiempo de la revolución de los estudiantes, ya estando en Lecumberri, ya casi un año. Imagínense, un profesor estando en la cárcel por haber apoyado a los estudiantes. Digo, de verdad que esto es nefasto, ¿no? Pero empieza a hablar sobre cómo leían la poesía de Octavio Paz, y me pareció magnífico, ¿no? Porque hacen una semblanza de comparación de que el mundo real se encontraba ahí y que la poesía los apoyaba a soportar todo esto. El seguir estudiando, el seguir pensando les ayudaba a soportar esta realidad. No, esto es magnífico. Y un apartado que no puede pasar desapercibido y que me agradó fue el manifiesto de huelga de hambre, ¿no? Cuando las personas que se encontraban recluidas en Lecumberri deciden entrar en huelga de hambre, ya que la revolución no había acabado. Eso era lo más importante. Si bien ya había pasado la noche de Tlatelolco, la revolución continuaba en la cárcel de Lecumberri, y la revolución de huelga de hambre, el manifiesto de huelga de hambre, fue una enseñanza de decirle al gobierno que no paraban, que iban a seguir hasta donde terminara, y que esto lo hacían por todas las personas que habían fallecido y por toda la clase obrera y por todos los participantes que habían callado en esos momentos, y que iba a seguir esta lucha constante en contra de este gobierno opresor, ¿no? Y que posteriormente me agradó también este apartado del libro que se llama Año Nuevo en Lecumberri. Esto de verdad sí está genial, porque lees a José Revueltas y es una persona súper inteligente, capaz, o sea, es un monstruo, ¿no? En el pensamiento, pero leerlo es como si estuvieras platicando con él. Porque este apartado del Año Nuevo en Lecumberri te cuenta cómo estaban todos los presos viviendo el Año Nuevo, y que él no podía creer cómo estudiantes, profesores, gente intelectual estaba junto a diferentes presos y tuvieron que convivir, y que tuvieron un Año Nuevo con ellos, y que los mismos presos no entendían por qué ellos estaban ahí. Hasta los presos entendían que era una injusticia total lo que estaban viviendo. Entonces, estos apartados de este libro de verdad te vuelan la cabeza. Este libro de José Revueltas lo tienen que leer sí o sí, y para conmemorar a toda esa lucha que sigue y que no vamos a parar, y que vamos a estar siempre atentos a cualquier opresión que exista. Entonces vamos a estar aquí con este libro y vamos a generar pensamiento, crítica, construcción, y vamos a generar formación, ¿no? Entonces me parece fantástico. No podrías hablarles del costo porque la verdad es que lo encontré en una feria de libro usado, pero recuerdo que tenía aquí el costo, no sé si me costó 20 o 50 pesos, no pasaba de 60 pesos, pero es algo que no pueden dejar de leer, ¿no? Y tener ahí en su estante, en su librero, en su casa, en su buró, porque tienen que leerlo y conmemorar esta gran fecha del 2 de octubre, ¿no? Y sí, el 2 de octubre no se olvida. Entonces, amigas y amigos, estamos a través de diferentes redes sociales. Espero que me sigan y espero que les haya agradado este video. Nos vemos y cuídense.